Día 13, siendo un 1% mejor. Hoy perdónate algo viejo en voz alta. Soltar el pasado es devolverte la libertad. Muchas veces arrastramos cosas del pasado que ya realmente no tienen por qué estar en nuestra vida. Problemas, discusiones, cosas tontas que quizá hemos tenido con personas que ya ni siquiera están en nuestra vida, o cosas por las cuales nos sentimos culpables de haber actuado de una forma y haber podido actuar de otra en otro momento. Deja de darle vueltas a eso y perdónate, porque al final en cada situación tú actuaste de la forma que sabías con los medios que tenías en ese momento y no pasa absolutamente nada. Además, gracias a que actuaras de esa forma, hoy estás aquí. Entonces hay que dar gracias por todo eso. Al final todas tus versiones son de agradecer porque han hecho que llegues al punto donde te encuentras hoy y que puedas seguir avanzando. Además, la versión de hoy, probablemente dentro de 2 años, quizá habrá cosas de ella que no te gusten, pero gracias a esta versión podrás ser la versión de dentro de 2 años. Entonces, deja de castigarte, deja de machacarte y empieza a perdonarte, a abrazarte, a pedirte disculpas por ser tan dura contigo, tan duro contigo, porque al final muchas veces los más duros somos nosotros mismos. Los que más nos castigamos y los que más nos juzgamos somos nosotros mismos. Y cargamos con todo eso ahí y parece que no, pero pesa. Y pesa muchísimo. Y deberíamos de empezar a soltar todo eso que ya no nos hace falta y que no tenemos por qué seguir cargando. Piensa, analiza un poco qué es lo que arrastras de atrás, de cosas contigo, de cosas con personas que ya no están en tu vida y que quieres soltar y quieres hacer. A mí, por ejemplo, me viene bien esta nota porque hace un par de noches no podía dormir pensando en una persona que formó parte de mi vida en el pasado y analizando me di cuenta que yo en una situación actué de una forma que no estuvo bien. Pero claro, en ese momento no lo vi de esa forma, sino que lo veo ahora. Veo que en ese momento esa persona como que necesitaba unas cosas de mí y yo, por ego y por pensar en mí y en lo que a mí me iba bien, no atendía a esa persona y al final realmente le fallé, ¿no? Era una persona importante para mí, que formaba parte de mi día a día, que yo quería mucho y que compartíamos muchas cosas y nos apoyábamos mucho. Y en un momento donde esa persona necesitaba que yo la apoyara, no estuve de la manera que esa persona necesitaba. Estuve de otra forma, pero podía haber estado de la forma que necesitaba esa persona. Y no lo hice. No lo hice porque en ese momento no me salía hacerlo de esa manera, porque en lugar de pensar en lo que realmente necesitaba la otra persona, fui egoísta y pensé más en mí. Entonces, a día de hoy me doy cuenta de que eso no fue bueno y quizá fue uno de los motivos por los que esa persona y yo nos alejamos, ¿no? Porque esa persona siguió avanzando y ya no teníamos, no estábamos en la misma frecuencia, no estábamos en la misma energía y obviamente cuando ya no estás en ese mismo punto, pues no se dejan las personas a un lado y no es necesario tener una discusión, una pelea, sino que simplemente avanzas y la otra persona se queda en el sitio donde estaba. Y en este caso no era yo la que estaba avanzando, sino que avanzó la otra persona y yo me estaba quedando en el sitio donde me estaba quedando porque yo tenía otras movidas y demás. Entonces, y yo me acuerdo mucho de esta persona porque al final me doy cuenta de que cosas que esa persona hacía en ese momento son cosas que yo ya he hecho, ¿no? Que he hecho a posteriori. Y entonces le voy a escribir y le voy a pedir disculpas, le voy a pedir perdón, porque al final nunca es tarde.
y es un peso que me voy a quitar de encima porque es algo que está dentro de mí, en mi subconsciente, y yo no lo sabía y no me daba cuenta. Y al final el hecho de que estas noches no pudiese dormir es parte de eso, ¿no? De tener algo ahí que ya no necesitas seguir arrastrando, que lo puedes soltar y que lo que te separa de poder hacerlo es escribir un mensaje. En mi caso es escribir un mensaje. Hay veces que no es necesario escribir un mensaje, solo necesitas perdonarte a ti y ya está. Pero en mi caso sí que es así. Así que, pues hoy te recomiendo que analices cosas que llevas cargando y que ya no te hacen falta y que te perdones. Que te perdones a ti. No necesitas perdonar al resto del mundo, necesitas perdonarte a ti. Y así poder sentirte un poquito más liviano, más liviana y poder seguir avanzando. Porque aquí cada día somos un 1% mejor. Así que te veo mañana. ¡Chao!